Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de las reacciones de aldehídos y cetonas, especialmente de la formación de dos tipos de compuestos que se conocen como acetales y hemiacetales. Este tipo de compuestos está relacionado directamente con los alcoholes y con los éteres. Aquí tenemos un alcohol para recordar un poco qué es. Tenemos el grupo hidroxilo, el grupo OH, que me representa el grupo funcional alcohol. Y aquí tenemos un éter donde en lugar de tener un hidrógeno como en el alcohol, tenemos un sustituyente, que vendría siendo un éter. Pero podríamos tener dos de estos grupos sobre el mismo carbono. Es el caso más sencillo donde tenemos dos grupos hidroxilos sobre el mismo carbono. En este caso lo llamaremos como un hidrato. Y podemos tener un alcohol y un éter sobre el mismo carbono, que es un hemiacetal, o tener dos éteres sobre un mismo carbono, que vendría siendo un acetal. Veremos entonces cómo se forman estos dos compuestos, hemiacetales y acetales, y para qué realmente se utilizan. Empecemos con los hemiacetales. Para poder formar un hemiacetal necesitamos tres cosas. Necesitamos un aldehído o una acetona, necesitamos un ácido, aunque también se puede formar este tipo de compuesto en medio básico, y necesitamos un equivalente de alcohol, así como tenemos en este ejemplo. Cumpliendo estos requisitos, entonces podemos llegar nosotros al hemiacetal donde tenemos un alcohol y un éter sobre el mismo carbono. Vamos a ver un poco el mecanismo, cómo se da la reacción. Entonces necesitamos un aldehído o una acetona y necesitamos un medio ácido. Entonces tenemos por aquí un ácido que vamos a emplear hoy, que es el ácido paratoluensulfónico en su forma abreviada. El primer paso de este mecanismo al trabajar en medio ácido es que el oxígeno se va a protonar con ayuda de este ácido. A este paso lo vamos a llamar como la activación del carbonilo. ¿Por qué lo llamamos como la activación? Porque el carbonilo, si bien es un grupo electrofílico, cuando se protona se vuelve más electrofílico. Y como nuestro nucleófilo, la sustancia que se va a comportar como nucleófilo en esta reacción es un alcohol que no es un nucleófilo fuerte, necesita reaccionar con un muy buen electrófilo y por eso tenemos que activar el carbonilo. Ya con el carbonilo activado, el nucleófilo que no es fuerte puede atacarlo directamente, entonces hace el ataque al carbonilo, se deslocalizan los electrones hacia el oxígeno y vamos a llegar entonces a este intermediario, donde para llegar hasta el producto que es el hemiacetal simplemente tendríamos que remover el hidrógeno que tiene este oxígeno. Entonces vamos a hacer uso de otra molécula de alcohol que haya en el medio para tomar este hidrógeno. Los electrones van al oxígeno y así llegaríamos entonces hasta nuestro producto, que es lo que se conoce como un hemiacetal. Esta sería la forma entonces en la que podríamos generar un hemiacetal en medio ácido. Resulta que los semiacetales e igualmente los hidratos no son muy estables. Entonces, estos semiacetales, al tener este hidrógeno de aquí, del grupo OH, el oxígeno de este éter, de esta funcionalidad de éter, podría tomar este hidrógeno y aquí que se forme el carbonilo, ¿sí? Y devolverse la reacción hacia el compuesto carbonílico y la molécula del alcohol. Entonces, realmente los semiacetales no son estables y eso mismo pasa también con los hidratos, que aquí también el oxígeno podría tomar el hidrógeno y aquí formar el carbonil para que se rompa este hidrato y se vuelva a tener el grupo carbonílico. Sin embargo, casi siempre hay una excepción a todo. La excepción vienen siendo los hemiacetales cíclicos. Entonces, estos que son los hidratos no son estables, los hemiacetales no son estables, pero cuando están en su forma cíclica, estos hemiacetales cíclicos sí son bastante estables. Esos vendrían siendo la excepción. Y uno de los ejemplos más claros son los carbohidratos, porque los carbohidratos, digamos, pensemos en la glucosa, en cualquier tipo de carbohidrato, cuando existe en su forma cíclica, existe realmente como un hemiacetal y son bastante estables. Ahora vamos a trabajar un poco con los acetales. Necesitamos casi lo mismo que para formar un hemiacetal, solo que en este caso necesitamos, y esta es la parte importante, al menos dos equivalentes del alcohol. Con el hemiacetal solo necesitábamos uno, aquí necesitamos al menos dos equivalentes. Por lo general van a encontrar que ponen el alcohol y lo ponen en exceso. Yo les mencionaba que el hemiacetal se podía formar en medio básico, es cierto, pero el acetal no se puede formar en medio básico. Aquí necesitamos sí o sí el medio ácido. Entonces, hacemos esta reacción y llegamos directamente a nuestro compuesto, que es el que conocemos como el acetal. Vamos a desarrollar el mecanismo también, entonces partimos de nuevo del compuesto carbonílico. Necesitamos el ácido, vamos a hacer la misma etapa de activación del carbonilo, ¿cierto? El oxígeno se va a protonar con ayuda del ácido, entonces vamos a llegar al carbonilo activado, que ahora es más electrofílico,
y donde el nucleófilo que no es bueno, no es un nucleófilo fuerte, en este caso este metanol, puede atacarlo directamente, deslocaliza los electrones y llegamos aquí a este mismo intermediario que hicimos para llegar al hemiacetal. Vean que todo hasta el momento ha sido exactamente lo mismo. Pero las cosas van a empezar a cambiar de aquí en adelante porque vamos a llegar hasta el acetal. Vamos a poner un segundo éter sobre el carbono. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente va a ser que el grupo OH, el que representaba el alcohol en este caso, en este punto, tendrá que irse como agua para que pueda después entrar la otra molécula del alcohol. Entonces lo representamos de esta manera, puedes protonar a este oxígeno y entonces llegaríamos a este intermediario. Aquí tendríamos entonces el agua como grupo saliente y lo siguiente que va a ocurrir es que se forma este doble enlace y el agua se va como grupo saliente. Como sale el agua como neutra, una especie neutra, es un muy buen grupo saliente. Y aquí llegaríamos entonces a este intermediario. Vean que este intermediario tenemos un carbonilo que también está positivo. Es como si tuviéramos un carbonilo activado. Entonces, ¿qué puede pasar? Que otra molécula del alcohol, recuerden que necesitamos al menos dos moléculas de alcohol, podría atacar a este carbonilo, deslocaliza y llegaríamos directamente a este intermediario. Y ya para terminar y llegar al acetal, lo único que tendríamos que hacer sería quitar este hidrógeno que le sobra aquí al oxígeno. Lo podemos hacer de nuevo con una molécula de alcohol, puede tomar el hidrógeno, aquí es protonaría este oxígeno, y al final llegaríamos entonces a nuestro compuesto de interés que es el acetal. Este sería entonces el mecanismo como podríamos llegar hasta el acetal. ¿Por qué no podemos utilizar medio básico para lograr formar un acetal? Porque el medio básico implicaría que yo no tengo especies aquí protonadas y que la molécula del alcohol tendría que atacar directamente y el OH irse como grupo saliente. Pero el OH, el ion hidroxio es muy mal grupo saliente porque es una base fuerte. Entonces, por esa razón no podemos hacer acetales en medio básico y nos toca hacerlo con un medio ácido, empleando un medio ácido. Listo. Los acetales se utilizan, se pueden encontrar mucho en la naturaleza, realmente hay muchos compuestos que están formados como acetales. Sin embargo, una de las aplicaciones más importantes es que los acetales se utilizan como grupos protectores. Voy a mostrarles un esquema muy sencillo para, para hacerles entender un poquito cómo se trabajan los grupos protectores. Digamos que yo tengo esta molécula y yo voy a formar un reactivo de Grignard. Quiero formar un reactivo de Grignard. Ese sería nuestro reactivo de Grignard de interés. ¿Qué sucede cuando yo formo este reactivo de Grignard? El reactivo de Grignard es un nucleófilo y dentro de la misma molécula tengo el carbonilo que es un electrófilo. Entonces se podría dar un ataque intramolecular, ¿sí? Podría atacar ese carbono pues, del reactivo de Grignard, atacar al carbonilo, hacer una adición nucleofílica o si no, dos moléculas iguales se podrían encontrar y una podría atacar a la otra. ¿Qué quiere decir? Que el Grignard es incompatible con esta acetona. No podemos tener estos dos grupos en la misma molécula. Entonces me está interfiriendo la reactividad de esta acetona para poder formar el reactivo de Grignard. Entonces lo que yo voy a hacer es proteger. Simplemente voy a proteger este grupo. Voy a anular su reactividad y después voy a hacer la reacción de Grignard o lo que yo desee para que pueda continuar con el proceso. Entonces vamos a representar esto con un esquema de síntesis bastante sencillo. Entonces lo que yo voy a hacer primero es lo siguiente. Voy a poner dos equivalentes de un alcohol en medio ácido. Es decir, voy a formar un acetal. ¿Sí? Puedo tener dos moléculas de alcohol por separado o puedo tener dos grupos OH sobre la misma molécula. Ambos me cumplirían que fueran dos equivalentes de alcohol. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es formar el acetal. Los invito a que hagan el mecanismo para que lo pongan en práctica. Y ahora, como este acetal ya no es electrofílico, yo puedo formar el reactivo de Grignard. Pero a esta etapa que yo acabo de hacer es lo que nosotros representamos o conocemos como la protección. Esta acetona la estoy protegiendo formando aquí un acetal. Entonces ya puedo tranquilamente formar el reactivo de Grignard. Ya este reactivo de Grignard no va a hacer el ataque aquí porque ya no tengo la acetona, ya no tengo el electrófilo. Entonces puedo continuar con lo que yo quiero hacer, digamos, con este reactivo de Grignard. Pongamos un ejemplo entonces que vamos a hacer la reacción con esta ciclopentanona. Entonces el reactivo de Grignard atacaría aquí al carbonilo, deslocalizaría y este oxígeno negativo después se tendría que protonar, protonémoslo digamos con agua y al final lo que vamos a llegar es a obtener este compuesto. Pero ahora entonces tenemos el acetal y yo protegí aquí la acetona. Lo que yo voy a hacer ahora es volver, a partir de este acetal, voy a volver directamente a la acetona. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando una debilidad que tienen los acetales. Y es que los acetales son muy estables en medio básico, pero en medio ácido acuoso son bastante inestables.
¿sí? Se pueden protonar, después el agua puede atacar y puede devolver la reacción. Es decir, que yo puedo, a través de un acetal en medio ácido acuoso, volver al compuesto carbonílico, o sea, al carbonilo que yo tenía ahí al inicio. Con este yo formé el acetal. Ahora, ya que tengo el acetal, puedo volver aquí a este carbonilo. Y si esta etapa era la protección cuando formamos el acetal, esta etapa de aquí la vamos a llamar nosotros como la desprotección. Esta es casi que de las mayores aplicaciones que tienen los acetales. Sin embargo, pues también tienen otros intereses los acetales, sintetizar cualquier tipo de acetal. Por último, entonces, vamos a ver algunos ejemplos, cómo interpretamos estas reacciones para ver productos, para ver cómo podemos formar los acetales o los semiacetales. Entonces, vamos a identificar qué tenemos reaccionando. Tenemos un aldehído, bien, primer requisito. Tenemos el alcohol, no tenemos una sola molécula, tenemos un exceso de alcohol. Entonces vamos a formar un acetal, porque tenemos exceso. Si tenemos al menos dos equivalentes, vamos a formar es un acetal. Y tenemos el medio ácido, tenemos todo lo suficiente para formar el acetal. Entonces, una molécula de alcohol se adicionará acá, después otra molécula, es decir, que al final vamos a llegar a este compuesto que sería este acetal, donde tenemos los dos éteres sobre el mismo carbono. Tenemos este otro ejemplo. Veamos entonces que está una acetona, tenemos un compuesto carbonílico, listo, tenemos medio ácido, bien. Y ahora tenemos dos equivalentes de alcohol, solo que los dos hacen parte de la misma molécula. Entonces, uno de estos se adicionará sobre este carbono y después el otro también se adicionará. Y al final vamos a generar un acetal que sería un acetal cíclico, sería de esta manera. Los invito de nuevo a que puedan hacer el mecanismo de estas reacciones como para que lo pongan un poco en práctica. Otro ejemplo podría ser entonces que tengamos esta especie. Entonces veamos que tenemos la acetona, tenemos el ácido, pero solo tenemos un equivalente del alcohol. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no voy a llegar directamente hasta un acetal, sino que voy a llegar hasta un hemiacetal. ¿Sí? Este se va a protonar y después lo va a atacar y al final voy a llegar a un hemiacetal. En este caso, como es el alcohol y la acetona la tenemos en la misma molécula, vamos a llegar a un hemiacetal cíclico, que recordemos que es la excepción a la regla de la inestabilidad de los hemiacetales. Este hemiacetal ya sí ya sería estable. Por último, veamos entonces que tenemos esta especie de aquí, muy similar a la de aquí arriba, y aquí tenemos otra molécula de alcohol. Entonces, ¿qué puede suceder? Que igual que hicimos aquí arriba, tenemos un alcohol y un carbonilo, y un aldehído en este caso, vamos a formar un hemiacetal similar a este, pero como tenemos otro equivalente del alcohol, el grupo H se perderá como agua y después el alcohol vendrá a formar el otro éter, es decir, voy a llegar a un acetal. ¿Sí? Entonces primero formaría como este hemiacetal y después al perder este grupo H como agua y que entre el alcohol, entonces tendría este acetal. Esto es a grandes rasgos, algo de la química de los hemiacetales y acetales. Recordemos entonces las cosas que se necesitan para formarlos. Recordemos que los acetales no se pueden formar en medio básico, mientras que los hemiacetales sí se pueden en medio ácido o en medio básico. Y recordemos que estos grupos, tanto acetales como hemiacetales, se pueden hidrolizar en medio ácido, es decir, que en presencia de un medio ácido acuoso pueden devolverse a los compuestos carbonílicos de donde están formados. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poquito más de química orgánica, de mecanismos y demás. Les recomiendo seguir mi canal, suscribirse, darle like si les gustó el video, hacer algún comentario, alguna pregunta que tengan para profundizar con respecto al tema y compartir esta información que espero que les sea mucha ayuda a ustedes y a sus conocidos, a sus personas más cercanas que estén estudiando química orgánica. Que estén muy bien.